Hola, muy buenas noches. Vamos a hacer el backtesting del día 5 de octubre del 2023, buscando nuestra estrategia 2 a 1, controlar los bloques en lo que nosotros decidamos entrar. Bien, el análisis diario no lo necesitamos hacer, sabemos que ha hecho un rompimiento estructural a la baja y estamos en una zona en la que el precio podría decidir hacer un retroceso. Vamos a ver hasta dónde. Lo que sí podemos ver en 60 minutos, en una hora, es que el precio venía haciendo rompimientos alcistas. Este fue su último retesteo de una zona válida. El precio intentó subir, pero no logró romper el alto. Y a partir de ahí el precio nos hizo un rompimiento a la baja, dejándonos un bloque importante con imbalance en el que el precio podía llegar y respetar para seguir cayendo. ¿Sí? De momento nosotros estamos a la baja. Eso es lo que nos muestra el precio. Y está en la apertura, ya está metido dentro de ese bloque. Nosotros en 15 minutos este bloque lo vamos a refinar y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en esta zona. ¿Sí? Y nos vamos ahora mismo a 15 minutos a ver eso. Bien, si ustedes notan, en 15 minutos el precio se metió a este bloque que está acá, que tenía imbalances, y dentro de ese bloque el precio, el último fractal que tenía era este, con ese rompimiento mínimo, máximo. El precio le está tomando liquidez a ese máximo y está haciendo impulsos a la baja. Entonces, si el precio nos empieza a romper estructuras a la baja, debemos de controlar en esta zona si el precio reacciona y nos hace rompimientos al alza. Pero como está dentro de un bloque, el precio podría venir a mitigar este mínimo y empezar a hacer recorridos bajistas, ¿sí? Buscando qué, y puede ir a buscar ineficiencias. Si nosotros nos vamos a 60 minutos, vamos a notar que el precio en esa temporalidad tiene ineficiencias, ¿sí? ¿Y en dónde las tiene? Vamos a marcarlo como si fuera un order block. Fíjense que en esta zona el precio tiene un imbalance, y este que ya había marcado, que es el imbalance más extremo, por así decirlo. Entonces, son dos zonitas que el precio podría venir a mitigar, ¿sí? A buscar mitigar. Entonces, vamos a ir directamente un minuto y vamos a ver qué es lo que hace el precio en apertura. Ya tenemos todo marcado. Si ustedes miran, ¿sí? Lo que un minuto nos está diciendo es que venía haciendo rompimientos alcistas, tomó liquidez del máximo y a partir de ahí el precio nos rompe estructura a la baja. ¿Sí? Bien. El precio llegó hasta una zona, hizo impulso, retroceso, y a partir de ahí empezó a romper estructuras al alza, ¿sí? ¿Yendo a dónde? Y yendo a mitigar quizá este imbalance que está acá o los imbalances que están acá. De momento nosotros apertura no operamos, así que vamos a correr el precio y vamos a ver qué nos muestra apertura. De momento apertura viene respetando, ¿sí? esta zona. Fíjense cómo adentro y cubre toda esa ineficiencia y empieza a querer caer. Alto. Si nosotros pudiéramos operar esto, el precio me respeta esta zona, y qué es lo que me está haciendo en esta zonita. Acá el precio ya me está rompiendo la estructura, me está indicando me voy hasta abajo, ¿sí? Lo que nosotros no sabemos es hasta abajo dónde, hasta el mínimo de todo este fractal, que sería esta zona, ¿sí? Que podría ser, hay unos buenos puntos ahí abajo, ¿sí? Entonces, a mí particularmente apertura no me gusta, yo lo dejo pasar, yo prefiero operar después de las 11:30, 12 del mediodía, que el mercado está mucho más tranquilo. Lo que sí, y se los quiero mostrar, es que el precio podría venir y reaccionar, ¿sí? En esta zona, que es, yo creo que el último bloque con imbalance, acá, y seguir cayendo. Bien, imagino que acá hay un pequeño gap, pero está cubierto.
podría respetar esta zona y seguir cayendo. No es una operatoria que yo haga, ¿no? Que quede claro. Pero la vamos a marcar a ver si lo hace realmente. Vamos a dejar correr, tranquilo, que haga lo que tenga que hacer. Ahí se estaría metiendo en el bloquecito. A ver si lo respeta. Alto, algo pasó acá. El precio se me paró. Fíjense. El precio cayó. Hizo una bajada, un gap posiblemente. ¿Sí? Y ya se está metiendo en la primera ineficiencia que habíamos marcado. Se me borró el bloque. Bueno, bien. El precio con ese gap se está metiendo en esa zona. Vamos a dejarlo correr. A ver qué es lo que hace en esa zona. Ya se está llevando la ineficiencia, correcto, ya cubrió su primera ineficiencia. Imagino que ahora debe ir por la segunda ineficiencia que le quedaba en una hora, que lamentablemente se me borró el bloquecito. La tendencia, como es para el día de hoy, totalmente bajista. El precio viene bajando. Considero que nuestras mejores operaciones podrían ser a la baja el día de hoy, por ese hecho de que el precio viene cayendo. Ustedes o cualquiera acá vería un rompimiento estructural al alza y ya estarían seleccionando este bloque para ponerle una orden e ir al alza. Vamos a evitar intentar de hacer operaciones en contra de la tendencia a menos que el mercado nos haga un doble rompimiento, una segunda oportunidad de rompimiento. Porque si nosotros le hubiéramos puesto una orden a esto, en este momento ya estaríamos con una stop. ¿Sí? Entonces vamos a intentar de operar siempre a favor de lo que el precio nos dice. Primero que nada, el precio ya en esta zona me está demostrando su intención de seguir bajando, su intención de seguir bajando, haciéndonos un voz a la baja. ¿Y qué nos deja ese voz a la baja? Nos deja un hermoso bloque que el precio podría tener una reacción a la baja. Lo marcamos. Si el precio empieza a volver hasta esta zona, nosotros podríamos operar ese retroceso siempre y cuando nos deje un doble rompimiento. Y si el precio vuelve directamente acá, sí poner una orden agresiva porque es la zona en la que nosotros podríamos vender. Es una hermosa zona con aceleración, con ineficiencia, con rompimiento estructural y encima ha tomado liquidez de un máximo, ¿sí? De varios máximos, 1, 2, 3 máximos. Entonces sería una linda zona para que nosotros podamos vender. Vamos a seguir corriendo el precio. A ver qué más nos muestra. ¿Qué hora es? Son las 12:06 ya. Ya a esta hora el mercado se nos pone tranquilo. ¿Sí? Un lindo horario. ¿Y Ángora? ¿Por qué se me salta? Ah, acá está. Perdón, acá está. Se me había movido, no sabía por qué. Notemos que el mercado cuando llegó hizo un retroceso, un impulso, un retroceso que me toma liquidez y aparentemente el mercado ya está queriendo romperme por primera vez la estructura, ¿sí? Y efectivamente lo hace en esta zona. En esta zona nos rompe la estructura
el precio vuelve a la mecha, o no hay un orden claro, por supuesto. Ahora lo que nosotros podremos esperar es que el precio nos rompa por segunda vez la estructura. Y ya cuando nos rompa por segunda vez la estructura, nosotros vamos a poder tomar una operación en compras yendo hasta este bloque. Vamos a ver cómo lo hace el precio. Y les voy a explicar los parámetros, los tres parámetros principales que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de operar. Alto. Considero a esto el segundo rompimiento estructural. El primero lo había hecho ahí, el precio había hecho retrocesos, ¿sí? Hasta la mecha llegó, no superó el mínimo, y a partir de ahí el precio me está haciendo un segundo rompimiento estructural. Vamos a corregirlo, vamos a darle unas velas más a ver si realmente, sí, efectivamente. Bueno, fíjense cómo el precio nos rompe la estructura, ¿sí? Por segunda vez, primera vez acá, segunda vez acá. Ahora, parámetros nosotros para poder tomar esas operaciones, y vamos a anotarlo y vamos a controlar si es correcto lo que estamos anotando. Texto 1. El primer parámetro, ¿cuál sería? Y el primer parámetro para mí es que el OB, ¿sí?, al que le vamos a poner la orden, no tenga más de 25 puntos, ¿sí? En resumidas, que no tenga más de $50 de stop, ¿sí? Que no supere los $50 de stop. Ese sería el primer punto que yo podría tomar de parámetro, ¿sí? El segundo parámetro que nosotros vamos a controlar es que nuestro ratio beneficio, nuestro RB, ¿sí?, esté dentro de la estructura a mitigar. Y ahora se los paso a explicar. Bien, correcto, vamos a moverlo ahí. Esto lo movemos más acá, esto lo movemos más acá. Primero, que el orden lo que nosotros vamos a seleccionar para poner nuestra entrada no supere los 25 puntos. Yo considero a este bloque decisional el bloque al que yo le podría poner la entrada. Y perdón, vamos a correrlo. Bien, acá vamos a correrlo de esta manera. ¿Sí? Y fíjense que tiene 19 de stop. No debería superar los 50 de stop. Segundo parámetro al que yo haría referencia es que el riesgo-beneficio esté dentro de la estructura a mitigar. Si yo considero que el precio podría llegar a este bloque, porque es un bloque que me genera toda una caída, que tiene aceleración y que toda mi estructura es bajista, yo podría creer que este retroceso viene hasta acá para seguir cayendo. Entonces, por ejemplo, si mi stop fuera de $50, seguiría dentro, a ver, vamos a ver, controlamos, si el stop fuera de 50, fíjense que ya estaría dentro del bloque y yo no podría operar esto porque se me pasa de lo que yo quiero que me respete. Entonces, si fuera más chico y quedara dentro de esta estructura, es correcto y puedo tomar mi operación. Entonces, yo considero que el precio va a respetar este bloque decisional, que es el que decide romper la estructura, y voy a utilizar este stop y mi salida va a ser en esa zona. Vamos a agrandar esto. Bien, este sería mi segundo parámetro de entrada, ¿sí? Y acá yo tengo solamente este orden con ineficiencia. Por debajo no hay absolutamente nada, ¿sí? Fíjense que el precio máximo me rompe acá, el mínimo debería de ser esta zona de acá, ¿sí? Pero por encima de ese mínimo yo no tengo ineficiencias, ¿sí? Esto ya está cubierto, entonces yo considero que desde este bloque el precio se va a impulsar nuevamente. Bien, primer parámetro listo, segundo parámetro listo, anotado. Vamos a ver qué parámetro me falta, porque yo los tengo anotados en esta zona. El stop loss no debe superar 25 puntos.
El ratio que buscamos es estar dentro de la estructura o tener como objetivo ineficiencias cercanas. Bien. 1, 2. No he hecho nada, 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 nada. No. Bien, acá tengo un tercer parámetro que es, hay que verlo. Si nosotros estamos operando en contra de la tendencia, podríamos ver o empezar a notar si es necesario que nosotros movamos a break-even cuando el precio ya va haciendo el 1-1. ¿Sí? Vamos a controlarlo dentro de estas 100 operaciones, a ver si es necesario hacerlo o no. Porque en una vez el precio vuelve, viene una y dos veces y después se da y nos termina sacando innecesariamente. Ahora, si nosotros notamos que de 100 operaciones, 60 nos sacaron en stop por no mover el break-even después de que hizo el 1-1, y sí vamos a intentar de empezar a poner break-even para que eso no ocurra y nos vayamos en break-even en operaciones en contra de la tendencia. Esta operación sería en contra de la estructura, ¿sí? Pero tiene ese doble rompimiento que me está confirmando de que yo lo puedo operar. Sin doble rompimiento vamos a intentar de quedarnos quietos o que realmente sea algo bien preciso para poder determinar si entramos. Ya me acuerdo el tercero, ¿sí? Y vamos allá, vamos a anotarlo, texto en esta zona. Como tercer punto, la entrada, o sea, vamos a operar solamente el primer o el segundo impulso. El tercer impulso nosotros no lo vamos a operar. Vamos a operar primer o segundo impulso solamente. Bien, ¿y por qué yo hago referencia a esto de primer y segundo impulso? Perdón, que cometimos. Ahí está. ¿Por qué vamos a operar solamente el primer y el segundo impulso? Ustedes imagínense o piensen, no sé si lo saben o lo han escuchado alguna vez, de ¿cómo se llama la teoría esta? Las ondas de Elliot. Ondas de Elliot dice que el precio va a ser un primer impulso, un segundo, que es un retroceso, uno tercero, que es un impulso, un retroceso. Estos dos nosotros lo vamos a operar. A partir de ahí, cuando el precio hace su 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, cuando hace esto, ¿sí? Ya el precio podría no respetar esta zona y venir y tomar liquidez de los puntos anteriores para recién seguir su impulso. Eso es ondas de Elliot. Entonces, si nosotros consideramos a este como el primer rompimiento, nosotros ya tenemos, y vamos a marcar, tenemos nuestro primer impulso, el retroceso y nuestro segundo impulso. Entonces nosotros vamos a operar este retroceso, que yo considero que va a ser esta zona, para ir a buscar el cuarto. Nada más. Nosotros no podemos operar un tercer retroceso porque ya estaríamos fuera de los parámetros de la entrada. Entonces, esto lo vamos a tener presente. Bueno, sin más que decir, nosotros tenemos una stop de $18 hasta este mínimo con la entrada ahí arriba. Vamos a agrandar bien esto para que quede bien claro. Siempre hacer el zoom de las zonas. Otra vez se me fue para no errarle en la entrada, ¿no? Está correcta, prácticamente correcta. Ahí, esto por debajo son $18. Nosotros podemos hacer una entrada con 18, 20, con 5 contratos, tranquilamente. Vamos allá, vamos con los 5 contratos, 5, ahí, y vamos a buscar, una vez que lo active, los vamos a mover y vamos a ver cómo gestionamos. Correcto, ya acabamos de poner nuestra primera orden del día. Vamos a ver qué ocurre.
Eso que acaba de dejar el precio es liquidez para el bloque. Nos activa la orden. Nosotros debemos de venir, protegernos ahí y el stop lo vamos a traer a donde tenemos la salida. Esa sería nuestra salida. Vamos a ver si se da. Parar llenado. Stop. Nosotros lo vamos a anotar ese stop, ¿sí? Y vamos a considerar de que el precio podría venir al orden de los extremos, a esta zona de acá abajo, ¿sí? Bien, lo que yo quiero controlar es realmente si el orden que tiene la ineficiencia es correcto para yo poner órdenes. De última, nosotros lo que podríamos hacer es hacer esto, y si esto da muchas veces negativo, dejarlo de hacer y concentrarlos mejor en el orden de los extremos. Ya vamos a ver cómo terminó ese trade y vamos a anotarlo primero porque ese stop es el que yo quiero backtestear. Vamos a anotarlo, fecha de hoy, 5 del 10, ¿sí? Hora, me olvidé de mirar, hora de la entrada, 12:49, fíjense, ya son casi la 1 y el día de hoy no pudimos hacer operaciones dentro de nuestro horario, ¿no? Bien. ¿El stop debería ser ahí o debería ser en el mínimo? A eso voy, ¿sí? A este mínimo, porque este es todo el impulso, ¿sí? Si bien este es el impulso completo, este decisional tiene este mínimo que toma liquidez. Entonces, ¿el stop dónde debería ir? Debería ir así, ¿sí? Seguiríamos estando dentro de la estructura o puede ir acá en el decisional. Esa es lo que yo quiero controlar, ¿no? Bueno, seguimos anotando. La entrada se dio a las 12:49, ya prácticamente fuera de nuestro horario. 12:49. Excelente. Es una operación de backtesting, ¿sí? Fue un OB decisional, ¿sí? Protegido por debajo del mínimo del order block y no por debajo del mínimo de estructura, ¿sí? Fue el segundo impulso, ¿sí? Y esta operación salió en stop loss, ¿sí? Era contra la tendencia y el ratio que buscábamos era el 1,2, pero no nos dio ninguno, ¿sí? No creo que haya llegado ni siquiera el 1,1, así que eso lo vamos a dejar en blanco y lo dejamos así, correcto. Bien, vamos allá, vamos a seguir a ver qué es lo que terminó haciendo el precio. Ya está anotado eso. Bien, y ahora controlemos esto. Si el mercado, si yo me protegía por debajo del mínimo, me daba esa operación. Vamos allá. Y vamos a tomar nota de eso, por supuesto. ¿Sí? Ni más ni menos. Alto. Perfecto. Si da el profit si nosotros tomamos el bloque de la ineficiencia y nos protegemos por el mínimo. El precio te paga el 1,2 correctamente. Entonces, viendo eso, nosotros podemos ir anotando esas cosas, a ver si podemos tomar decisiones acá. Perdón, si podemos anotar en esta zona, necesitaríamos una columnita para que nosotros podamos hacer anotar, ¿sí? Si fue stop loss y por qué, ¿sí? En este caso no me deja anotar, pero vamos a escribirle acá, vamos a ponerle ¿cómo se hace para poner esto? No me acuerdo. Insertar campo, no. Nada. Nada. Bien, porque están configuradas como cos. Está bien. A ver acá la fecha. Segundo.
Insertar comentario. Stop lot, perfecto. Protegido en el mínimo del bloque produce stop. Protegido por el mínimo es profit. Detalles que nosotros debemos anotar para que cuando nosotros vengamos acá leamos. Si nosotros nos protegíamos por debajo del mínimo, podíamos hacer un profit, pero si nos protegimos por debajo del bloque solamente, nosotros nos íbamos en stop. Entonces esta operación nosotros la vamos a dejar así como stop, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta esto para una próxima operación de controlarlo, y nos vamos a proteger por el mínimo para ver si nos paga de esa manera, y controlamos que si nos paga, entonces en el tiempo nosotros vamos a saber si conviene ponerle de una manera o de otra. Perdón. Mientras tanto, seguimos acá, el precio se está acercando, nosotros ya prácticamente estamos fuera de horario, ¿sí? Si dijimos que queremos operar de solamente hasta la 1, pero lo que tengo que hacer es darle una oportunidad a este bloque, ¿sí? Porque lo tengo tan cerquita, si bien es otra cosa que nosotros vamos a poder decidir. Si nosotros la primera operación la metimos a las 12, pero sentamos a las 10:30, y capaz que convenga sentarse a las 11 a operar cuando el mercado ya está tranquilo y hacer nuestro análisis y operar hasta las 14 horas. Entonces, yo a este bloque le tengo que dar una oportunidad, por más de que sea un horario en el que ya no estamos yendo o ya deberíamos estar saliendo, porque este es el bloque al que nosotros esperamos hace un montón de horas. Entonces, vamos a darle la oportunidad por más que estemos fuera de la hora. Nosotros vamos a ponerle el RIS, ¿sí? En esta zonita, con esto por encima. Fíjense que son 23 puntos y tenemos el 1-2 cerca. Dentro de la estructura, fíjense que acá hay ineficiencia, entonces el precio podría venir a cubrir esa ineficiencia para seguir subiendo si quisiera seguir subiendo. Entonces le vamos a dar una oportunidad a este bloque. En este caso van a ser con 4 contratos, ¿sí? Independientemente que estemos fuera de hora, ¿sí? Vamos a controlar el orden. ¿Lo tiene menos de 25 puntos? Sí, tiene menos de 25 puntos. El ratio beneficio está dentro de la estructura a mitigar, y imaginemos que tenemos una estructura alcista y en esta zona vamos a ampliarla, tenemos ineficiencia que el precio podría venir a mitigar para seguir subiendo. ¿Estaríamos dentro de ese ratio? Sí, perfecto, porque nuestro stop está casi en el open de la ineficiencia, entonces podría darse correctamente ese trade. Bien, aparte de que el precio tiene esta caída, es un orden lindo que podría respetarse, entonces estaría bueno que hay que darle una oportunidad porque es una tendencia bajista, todo el mercado viene siendo bajista de momento, así que podría respetarse. Vamos allá, vamos a ver qué ocurrió. Orden completado. Activa la orden, lo único que yo debo hacer es mover mi stop al RIX. Ahí, perfecto. Y vamos a mover nuestro stop al RIC también para que nos saque ya en esa posición. Vamos a ver qué ocurre. Fíjense cómo el precio va a favor de tendencia y nos termina sacando. Correcto. Era una operación válida. Estaba dentro de los tres. Era el primer impulso, ¿sí? de coso, y nos da el TP. Vamos a anotarla. A las 13:13 entró esta operación, ¿sí? Es algo que tenemos que decidir y también testearlo, porque puede pasar que entre las 2 y las 2 de la tarde sea el mercado mucho más tranquilo y nosotros podamos tomar esas operaciones sin necesidad de cortar a la 1 de la tarde, ¿sí? Es de backtesting también. ¿Por qué voy a cortar? 13 y 13 dio la operación, creo que era así. Sí, 3 y 13, y nos sacó a las 3 y 17. La verdad que fue
fue un trade cortito. Vamos acá, backtesting, fue un order block extremo, en este caso, ¿sí? Primer impulso. Esta operación fue en profit, estábamos a favor de la tendencia, ¿sí? Nos dio el 1-2 y vamos a controlar cuánto nos podría haber dado esa posición. ¿Sí? Lo podemos anotar por si nosotros queremos testear también otro tipo de operación. Vamos a ver qué es lo que hace el precio después de que nos dio STP. ¿Sí? Ya no vamos a buscar más operaciones, pero fíjense cómo respeta correctamente esta zona y empieza a subir de nuevo. Bien, respeto este bloque. Ese bloque era ni más ni menos que el cuarto impulso de abajo para arriba. No lo podemos operar. No lo podemos operar. Bueno, pero el precio siguió subiendo. Correcto, solamente dio el 1-2 y no más que eso. Bárbaro. Anótese en esto. Esto es importante. Es lo que nosotros necesitamos controlar cuando vamos a meter una entrada, ¿sí? Que el orden lo tenga menos de 25 puntos, que el ratio beneficio esté dentro de la estructura a mitigar y vamos a operar el primero o segundo impulso solamente. ¿Sí? Ya sea a favor o en contra de la tendencia, y fíjense que en teoría esto era a favor de la tendencia, pero el mercado sigue subiendo. O sea que, ¿qué está pasando ahí? Bien, entonces, si nuestro TP de este orden estaba dentro de este impulso, era lo correcto, porque nos sacaba antes de empezar a darse vuelta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Bueno, doy por finalizado este día, vamos a pasar al día siguiente, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos encontrar el próximo día, el día viernes ya. Nos vemos en un ratito, voy a parar este video para moverme al día siguiente. Bueno, ya estamos posicionados en el día 6 de octubre. Vamos a hacer el backtesting de este día, a ver qué operaciones nos surgen. En 60 minutos nosotros vamos a continuar desde acá porque diario ya sabemos cuáles son las zonas de llegada, ¿sí? Creemos que el mercado sigue siendo bajista, reaccionó a esta zona, hizo un impulso, volvió a retroceder en la madrugada, ¿sí? 8 de la mañana, se metió en este oro, lo que tenía algo de ineficiencia ahí, nos toma liquidez ese máximo y el precio cae. Cuando cae, si ustedes miran, nos está mitigando una zona de ineficiencia, ¿sí? En esta zonita, ¿sí? Entonces el precio viene a buscar siempre mitigar zonas de ineficiencias, dejándonos un rompimiento y este order block encima. Entonces vamos a ver, esta sigue siendo una estructura bajista interna, por supuesto, en el que el precio me hizo rompimientos de estructura en esta zona, ¿sí? Dejándome ese bloque y toda esta ineficiencia por mitigar. Entonces, si el precio está en ineficiencia, puede ir hasta esta zona para seguir cayendo. Ese es el análisis en una hora. Vamos a ver el análisis en 15 minutos. A ver qué se ve o cómo se ve. Fíjense, acá tengo la misma zona. El mercado cayó con fuerza, cubrió esa ineficiencia de una hora y a partir de ahí empezó a hacer impulsos alcistas. Lo que nosotros podríamos pensar del precio es que va a empezar a hacer subida para llegar hasta esta zona, ¿sí? Este bloque es de una hora. Cuando el precio llegue, nosotros veremos reacciones en ese lugar y si el precio empieza y nos da oportunidad de comprar, yendo a cubrir toda esta ineficiencia, vamos a verlo. Previo a eso, vamos a mirar también lo que nosotros debemos mirar. Noticias. Viernes 6 de octubre a las 9:30 había muchas noticias. Imagino que es esa caída, porque salieron positivas. Y solamente hasta las 9:30. Después vienen discursos, pero todo fuera de horario. Así que nada, las noticias ya pasaron. Podemos operar tranquilo esto. Vamos a ir a un minuto a ver qué es lo que hace apertura y vamos a actuar en consecuencia. Ya tenemos las zonas marcadas de llegada para el precio. Lo que nosotros sí ya estamos viendo hasta acá, y son las 9:29, es que el precio había hecho un impulso, un retroceso, un nuevo impulso que cubre la ineficiencia y a partir de ahí el precio subió, ¿sí?
rompiendo estructuras. Y si ustedes miran en esta zona, el precio me está rompiendo este alto correctamente. Perfecto. Y nos deja zonas de imbalance en esta zona. Vamos a ver cuáles son los imbalances que nos va dejando. Los vamos a marcar. Fíjense, zona de imbalance 1. Por abajo no hay absolutamente nada, ¿sí? Es la única zonita de imbalance que nos deja. Entonces, vamos a ver apertura cómo reacciona o qué es lo que hace en esa zona. Y si en un minuto nos deja patrones alcistas, nosotros podríamos empezar a comprar. Bueno, vamos con la apertura y vamos a ver qué es lo que sucede y qué nos va dejando de momento. ¿Sí? Recuerden que nosotros no operamos apertura desde un principio, sino que vamos a esperar que el mercado desarrolle para después recién entrar a operar. Siempre después de las 12 es el mejor horario, yo creo, para mi criterio, ¿sí? Fíjense cuántas personas hubieran puesto una orden ahí para operar ese rompimiento. Sin embargo, tenían esta zona en la que el precio podía reaccionar, ¿sí? Y fíjense, ya llegó a la zona, cubrió esa zona y el mercado empieza a hacer impulsos alcistas nuevamente. Bien, miren qué interesante que es verlo de esta manera al mercado. El mercado no logra romper todavía, ¿sí? Debería romper este máximo para decirnos, bueno, precio alcista y podríamos ir hasta esa zona. Ya nos cubrió una ineficiencia que estaba buena, que podríamos haber operado, pero bueno, no podemos hacer hasta que el precio no me rompa el alto, sí, que sería lo mejor que nos podría pasar para que nos deje zonas claras de operación. Así que seguimos esperando. Son las 10:55, recién van a ser las 11, así que nada, el mercado está ahí, no decide si ir para arriba o seguir para abajo. Seguimos esperándolo. Esto fue una noticia de las 9:30, una noticia muy importante. Parece que el mercado no decidiera qué hacer, qué decisión tomar. 11:07, de momento sigue queriendo bajar. Fíjense, si hubiéramos tomado esta operación en apertura, ya hubiéramos hecho el 1-2 correctamente. De momento el precio muestra intenciones de caer. A ver si analizamos un poquito esto. Fíjense, el precio toma la ineficiencia, sube, no logra romper la estructura, empieza a hacer impulsos y retrocesos bajistas, toma liquidez en esta zona, hace esta caída, nos rompe estructura, ¿sí? Pero me sigue respetando esta zona. Pareciéramos que estuviéramos dentro de un rango, ¿sí? Totalmente un rango. Bien, ahora quiero que controlemos esto. Mercado sube, ¿sí? Esto era todo un impulso. Fíjense que ninguna mecha superaba un máximo anterior. Todo un solo impulso. El mercado empieza a subir, hace un retroceso. Este retroceso sí lo considero un retroceso porque toma una mecha anterior, hace un nuevo impulso. Cuando el precio baja, me respeta esta zona, haciendo un pequeño impulsito, ¿sí? Vuelve a caer, vuelve a subir, no logra romper, cae, me rompe la estructura en esta zona, sube, me toma liquidez de todo esto y a partir de ahí el precio cae nuevamente rompiéndome la estructura de nuevo. Entonces, no voy a poner órdenes, ¿sí? Porque considero que todavía estamos en un rango, pero sí voy a marcar
y ver qué sucede cuando el precio llega a esta zona, ¿sí? Que es una zona que me tomo liquidez, es una zona que me toma liquidez de estos altos, es una zona que me rompe la estructura y desde acá el precio podría tener reacción a la baja, ¿sí? No voy a operarlo, pero voy a controlar a ver qué hace el precio. Vamos allá. Bueno, el precio decide romperlo. Lo que nosotros necesitamos que haga, ¿sí?, es que rompa la estructura por aquí encima, ¿sí?, para que ya nos deje un nuevo rango de 1 minuto. De momento como que estuviera respetando esta zona nuevamente. Yo necesito que esto se alinee, ¿sí?, ya sea para el alza, como venía haciendo, o que decida qué quiere hacer realmente. Bueno, considero que ahora sí el precio me ha hecho un rompimiento de estructura, ¿sí?, de este máximo. El precio lo ha roto con cuerpo, dejándome un mínimo en esta zona, acá, ¿sí?, pero ya se sale del rango que nos venía haciendo. Entonces, ahora yo entiendo que el precio en 1 minuto se está dirigiendo a esta zona de acá arriba, a ese bloque que nosotros tenemos marcado de una temporalidad mayor. Entonces, nosotros acá tenemos que tomar decisiones porque ya podemos operar. Son las 11:25 de la mañana y el precio nos acaba de dejar un hermoso bloque con ineficiencia en esta zona. Este bloque, ¿sí?, es un bloque con ineficiencia. ¿Hay ineficiencias por debajo? Sí, la hay en esta zona. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Darle una oportunidad a ambos bloques. Siempre vamos a controlar que en las tres reglas para que nosotros podamos tomar esas decisiones, ¿sí? Y vamos allá. Primera regla, vamos a marcar con el RIG, ¿sí?, esta primera posición y vamos a ver qué nos dice. El bloque ¿tiene menos de 50 puntos como debería tener? No, no lo tiene. Tiene 51. Ya esa regla incumplida a nosotros nos debería dejar afuera del trade, ¿sí? Segundo, ¿está dentro de la estructura? No, en este caso no está dentro de la estructura, pero sí estaría dentro de la estructura esta, en donde nosotros imaginamos que el precio debe ir a cubrir toda esa ineficiencia. Pero ya en cumplir la primera regla, a nosotros nos dejaría afuera del trade. Vamos a controlar el segundo, ¿sí? Y fíjense que sí está dentro de la estructura y sí nos podría dar ese trade. A este primero lo vamos a dejar pasar porque no cumple nuestras reglas, y si el precio se acerca a este segundo, sí vamos a poner la operación porque sí cumple con lo que nosotros le pedimos en cuanto a reglas. Vamos a seguir corriendo y a ver qué es lo que sucede. Bien, el precio llegó primero a la zona que debía de llegar. Vamos a ver si acá tiene una reacción y algún rompimiento a la baja, como nosotros podríamos esperar. De momento se está metiendo bien en el bloque, pero no nos confirma ningún rompimiento estructural. ¿Sí? Vamos a seguir esperando a ver si nos confirma que empieza a retroceder, a cubrir estas ineficiencias de abajo. ¿Sí? De momento eso no ocurre.
12.05. Fíjense cómo el precio decide seguir rompiendo para arriba, ¿sí? Sin respetar ese bloque. Ya si consideramos que el precio ya tomó una decisión de ir a romper la estructura. Vamos a ir a verlo a 60 minutos obligados para ver cómo se ve esto. Fíjense, el precio ya me rompe el bloque, entonces considero que ya puede estar decidiendo venir a buscar mitigar este alto que está en esta zona, ¿sí? Entonces podríamos nosotros empezar a sumarnos a eso. Vamos a pasar por 15 minutos a ver cómo se ve, ¿sí? Siempre controlando la temporalidad de 15 minutos y de un minuto y de una hora y de 15 minutos para ver realmente el precio que nos ha hecho, qué pasó en todo lo que está haciendo. Bien, fíjense que si rompe con cuerpo la estructura, entonces ya podemos decir que seguimos yéndonos para arriba. Vamos a borrar el bloque, vamos a ir a un minuto y vamos a intentar de buscar comprar en los rompimientos. A ver, el precio, ¿sí? Yo creo que la zona de abajo ya la podemos ir dejando desestimada porque el precio sigue haciendo rompimientos al alza. El precio llegó a una zona, hizo un retroceso, volvió a subir, que me tomó liquidez por debajo y a partir de ahí sí me rompió la estructura. Y fíjense en esta zona, perdón, vamos a hacerlo con esto, ¿sí? En esta zona el precio me rompe por primera vez la estructura, bien, dejándonos este mínimo que el precio respeta. Cuando el precio respeta esa zona, nosotros vemos que el precio nos vuelve a romper la estructura por segunda vez. Y ahora sí, nosotros estamos en posiciones de decidir poner una orden. Por ejemplo, ¿en dónde podríamos una orden? Y a nosotros el precio nos deja un order block decisional que decide romper la estructura. Y es este order block. Correcto, es bueno, es un order block. También nos deja un order block extremo que tiene ineficiencia en esta zona. Bien, pero nosotros primero le vamos a dar una oportunidad al order block decisional, ¿sí? Esa es nuestra primera oportunidad, el primer order block que nosotros debemos de operar. Vamos a marcarlo correctamente. Y si este order block lo pase largo, le daremos una oportunidad al segundo. El segundo bloque y el que tiene ineficiencia es este, pero nuestro stop tiene que ir por debajo del mínimo, ¿sí? El mínimo nuevo no es más ni menos que ese. Entonces, siempre en los extremos, si nosotros vamos a entrar en el order lo que tiene la ineficiencia, el stop debe ir por debajo. Y en el decisional hemos dicho que vamos a protegernos por el mínimo, y en este caso es el mismo bloque. Pero en el día de ayer el mínimo estaba más abajo que el bloque. Entonces, tener en consideración eso. Vamos a medir este bloquecito, ¿sí? A ver cuánto nos da. Fíjense, son exactamente $36, ¿sí? Considero que el precio está yendo a buscar el máximo, así que una salida aquí estaría perfecto. Bien, y le podríamos meter aproximadamente 3 contratos, nos pasaríamos 30, 60, 90, $108. Está bien, es un riesgo asumible. ¿Sí? En este caso vamos a comprar 3 contratos. Okay. Cuando nos active la orden, vamos a mover nuestro stop donde debe ser. Fíjense que ya al máximo nos queda dentro de lo que sería la estructura, así que está bien, es un buen trade, se podría dar perfectamente. Vamos allá, vamos a controlarlo. Y ya voy a hacer un comentario con respecto de lo que está pasando y por qué tomamos nosotros así de esta manera. Aparentemente no nos activa la orden por un pelo. Perfecto. El precio. Oh, ¿qué pasó? El problema fue acá. Bien. No nos activa la orden porque la pusimos. No, está prácticamente correcta. Hay que ser fino en esto, che. No llegó. No llegó. Es más,
hasta el bloque yo lo tenía mal marcado, es ahí abajo, más abajo todavía. Así que la orden no nos entró por un pelín. Así hubiera sido, ¿sí? Fíjense que no nos llega por unos pips y el precio vuelve a hacer un rompimiento de estructura otra vez en esta zona, ¿sí? Vamos a marcarlo, vamos a borrar esto, ¿sí? Que yo considero que el precio ya no llegó, ¿sí? Nos dejó mirando, está bien. Otra decisión que nosotros podemos tomar, ineficiencia más bloque, pero se nos saldría o nos quedaría en stop demasiado largos. Por eso yo quiero testear solamente bloques, ¿sí? Independientemente si es o no es. El precio nos vuelve a hacer un rompimiento de estructura en esta zona, ¿sí? Este era el alto y ahí el precio hace el rompimiento nuevamente. Entonces nosotros ahora tenemos nuevas zonas para decir entrar, ¿sí? Bueno, hay poca ineficiencia, no es muy claro el bloque, pero en esta zonita hay una pequeñísima ineficiencia, se las voy a marcar para que ustedes las puedan ver, es ahí, ¿sí? El precio podría ir a mitigar esa ineficiencia. Por debajo hay ineficiencia, no hay nada. Entonces yo podría elegir darle una oportunidad a ese bloque para irme en compras. Vamos allá, vamos a medirlo. Podría ser así, de esa manera. Considero el precio totalmente alcista. En este caso yo me protejo por debajo ese mínimo y no el del bloque. Por debajo no hay nada. Yo podría tomar así la orden. Algunos me podrán decir tomarla así, el mínimo, pero se sale de nuestro plan. Entonces nosotros vamos a backtestearla de esta manera, sí, así, para tener un stop mucho más corto y que nos quede dentro del máximo que en teoría yo creo que va a ir a mitigar, ¿sí? El precio viene demostrando eso, viene demostrando una estructura totalmente alcista y bueno, podría pasar eso. Otra cuestión que yo quería explicarle recién, vamos a mover esta orden hasta acá, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a ejecutar. Si nosotros hiciéramos Smart Money, completamente Smart Money, yo les estaría diciendo en este momento, y me voy a ir a 15 minutos para explicarlo, que el precio nos rompió una estructura en esta zona, entonces yo marcaría mi mínimo, mi máximo y diría en esta zona de abajo el precio podría llegar para seguir subiendo, ¿sí? Eso es lo que uno pensaría haciendo Smart Money, pero a esta estrategia la estamos modificando para poder operar todos los días, hacer una o dos operaciones todos los días sin que el precio se nos pase todo el día moviéndose y nosotros no entrando en ningún lado. Otra cosa que quiero controlar es el horario, son 12:29, todavía estamos dentro de horario para poder hacer una operación, el mercado nos ha dejado mirando varias veces, así que nada, vamos a ejecutar esta, todavía estamos dentro de horario, a ver cómo nos va con esta operación. Vamos allá, a ver qué hace el precio. Nos activa la orden, ¿sí? Nosotros movemos nuestro stop donde dijimos, ¿sí? Y movemos nuestro TP a donde creemos que puede llegar el precio. Y vamos allá. Si esto es stop, la segunda posición es esta, que todavía sigue siendo válida porque el precio no la tocó, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta. Perfecto, el precio nos saca en positivo de esta posición. Fíjense que respeto perfectamente el order block que decidía romper la estructura. Entonces, y nosotros nos habíamos protegido un poquito más abajo. ¿Todavía nos habíamos podido proteger menos? Sí, no importa, el trade es positivo y nosotros vamos a tomar esa nota. El trade entró a las 12:30 y nos pagó a las 12:34. Fueron aproximadamente 4 velas para que nos dé el TP. Perfecto. Lo único que vamos a hacer es tomarle nota. Vamos allá.
día 6, 06 del 10 del 23, perfecto. Fue a la hora 12:30, perfecto. Lo hicimos en el backtesting que estamos haciendo. Fue un order block decisional que tenía ineficiencia. Bien, en este caso era un primer impulso. Bien, fue una operación profit, ¿sí?, a favor de la estructura, que nos pagó el 1.2. Bueno, después nosotros controlaremos si esto sigue pagando más arriba, pero de momento que nosotros queremos saber que nos pagó el 1.2. Correcto. Volvemos al gráfico, ya tomamos nota de ella. Y vamos a ver, el precio vuelve a romper estructura en esta zona para que nosotros podamos hacer otro trade nuevo, ¿no? Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos en cuenta nosotros ahora? ¿Sí? Para nosotros pensar de que podemos seguir tomando operaciones. Primero vamos a ver en un minuto algo muy importante y que es nuestra tercera regla. Si el mercado viene de impulso, hace un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso que se mete a su zona, hace un nuevo impulso, ¿sí?, y en este caso lo vamos a tomar hasta acá, hace un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un impulso. No creen, me borro todo, no creen que el mercado está muy sobreextendido como para seguir tomando operaciones. Desde acá nomás, impulso 1, retroceso 2, impulso 3, retroceso 4, impulso 5, retroceso 6, impulso 7. ¿Sí? Si a nosotros nos dice la teoría de Elliott, ¿sí?, que un impulso, dos impulsos, tres impulsos, cuatro impulsos, cinco impulsos, el precio luego de eso podría bajar a la zona del impulso 2 y el retroceso 3. Entonces, tomar una orden acá estaría fuera de nuestro plan. Espero que se logre entender eso. Lo que nosotros debemos hacer es dejar que el precio siga desarrollando, que haga un buen impulso y un buen retroceso, y a partir de ahí sí podríamos entrar. De momento consideramos que el precio está sobreextendido y vamos a seguirlo hasta que llegue nuestro horario de salida. Fíjense que ese trade dio bastante, mucho más que el 1.2, ya va como el 1.3. $2.49, ya estamos yéndonos prácticamente. Solamente nos dejó hacer una operación, pero es suficiente como para que nosotros pudiéramos hacer la operación del día. Si hay días que va a haber una operación, hay días que va a haber dos operaciones, hay días que va a haber tres operaciones. ¿Qué hizo el precio? Llegó exactamente al máximo que debía de mitigar, ¿sí? Suficiente, ya se acabó el día operativo, son 13:07, nosotros ya podemos dejar de operar el día de hoy. Bueno, y con esto terminamos el video. Otra vez, fíjense, otra vez 1 hora de video para hacer 2 días operativos. Pero bueno, es lento, pero es la forma de hacerlo, ¿sí? Es la forma de hacerlo. Fue un día totalmente alcista en el que nosotros no pudimos tomar órdenes en esta zona porque el precio no volvió. El precio en esta zona estuvo totalmente en rango, así que no podíamos tomar una operación hasta que no rompiera la estructura y decidiera para dónde ir. Pero sí pudimos hacer una operación de 1.2 que nos podría haber dado hasta el 1.5 tranquilamente. Vamos a controlarlo, así lo puedo anotar en propiedades. Si yo acá pongo el 1.5, aplico, aceptar, fíjense que el precio dio más que el 1.5, casi dio el 1.7. Entonces, bueno, es una operación que nosotros nos vamos 1.2 porque es lo que buscamos, pero el precio pagó muchísimo más. Muchachos, los dejo. Ese fue los 2 días operativos que pudimos hacer hoy. Ya es un video de 1 hora y no lo quiero hacer muy largo. Espero que les guste el video y me lo comentan. Muchas gracias, hasta luego.